Pocas veces un divorcio se lleva a cabo en forma pacífica, en forma tranquila. La mayoría de los divorcios en su conjunto podríamos decir que se convierten en un campo de batalla, donde los niños son usados tanto como arma o como escudo, según sea el caso. Y si a eso le sumamos la corrupción y la manipulación que hay en los tribunales, bueno, esto se convierte en una verdadera guerra entre hombres y mujeres. Lamentablemente, los niños son los que salen más mal parados. Este programa está dedicado también a los hombres, a los padres, que están sufriendo, por qué no decirlo, violencia de parte de las mujeres durante los procesos de divorcio. Vea usted. Como alienación parental, que es sembrar odio y rencor contra el padre, pues se está haciendo un proceso de daño a mis hijos a los 3, impresionante, los tengo que tener en terapia a los 3. En la menor de edad, sembrado por parte de la mamá, odio, rencor, rechazo, olvido hacia el papá. Esto, dicho coloquialmente, es un lavado de cerebro, un coco wash, que se le hace a los menores de edad para tratar de que vean como enemigo a uno de los padres. Reconocemos como la alienación parental que existe como una práctica en donde utilizamos a un hijo para hacer sentir mal o agredir a la pareja, al cónyuge, a la cónyuge. Ya se identifica en la práctica y los propios tribunales. Ya se llegó a un acuerdo de custodia en donde yo, creyendo que llegando ya a un acuerdo se iba a respetar el acuerdo que llegamos con el régimen de convivencias, y ahora hay todas las instituciones nacionales de no quererla respetar, de no querer hacer las cosas. Todo se origina con un juicio de divorcio donde también entra la necesidad de demandar, porque había hijos menores de edad, por la custodia y establecer un régimen de convivencia. El problema de la custodia es que la gente cree que la custodia ya es soy dueño de la niña, y no es cierto. La custodia tiene unas reglas muy especiales, tiene que tomarme en cuenta de las decisiones. O sea, sigue siendo el papá, la custodia nomás es con quién duerme prácticamente. O sea, tienes que seguir tomando en cuenta al papá, y no me informa ni de cómo está mi hija en la escuela, no me quiere informar, o sea, la quiere tener aislada el papá. A medida que se ha ido desgastando la idea tradicional del matrimonio para toda la vida y el compromiso que condenaba a estar juntos hasta que la muerte nos separe, los divorcios han adquirido una ferocidad en lo legal que, aunque muchas no es visible, representa un panorama parecido al de una guerra. Y sin embargo, según algunos especialistas, el terreno está lejos de ser parejo. Con una balanza de la justicia inclinada a favor de la madre, los padres varones reclaman un proceso igualitario, pues sobran leyes para custodiar los derechos de las madres, mientras que los hombres aparentemente inician la batalla por una posición de desventaja. Hay una tendencia, y ya hemos visto pues toda la serie de leyes que conocemos, que buscan apoyar a la mujer, aunque también existe un principio de equidad, de igualdad para las partes, pero sí hay un interés superior que es el de la infancia, el de las niñas, niños, adolescentes. El hombre y la mujer son exactamente iguales y se protege muy por encima a la mujer, y ya está haciendo que la mujer abuse de esas situaciones. Te das cuenta que las mujeres van e inventan cosas, y como ya están súper protegidas, yo recibía amenazas de ella. Ahorita como está el tema de la mujer, con que yo vaya y diga una cosa, te van a refundir al bote. Te das cuenta que ya están abusando de esa situación. Creo que también ya necesitamos voltear a ver a los hombres. ¿Usted ya abusó? Sí, en algunos casos se dan los abusos, sí, desde luego. Inclusive es muy sencillo ahorita que la mujer salga gritando y con la ropa desgarrada y sin mayor averiguación
detienen a un hombre. No se protege al hombre. Y luego es una cuestión de género. El hombre no denuncia la violencia del hombre, de la mujer por vergüenza. Y en cambio la mujer va y hasta abusa de ello. Entonces debería de haber una igualdad. ¿Por qué no hay un centro especializado de violencia contra hombres? Debería de existirlo, somos iguales, ¿no? ¿Por qué sí hay de mujer y no hay de hombre? Que usted también fue víctima de violencia de ella. Sí, yo sufrí escupitajos en la cara, golpes de coches, jaloneos, sufrí muchísimas cosas. Y eso, yo puse mi denuncia en Tlajomulco y nunca hicieron nada. Falta un complemento para generarle ese apoyo a los hombres también que son víctimas de una agresión. Normalmente se dan las agresiones muy fuertemente al hombre, más allá de los golpes, porque es muy vergonzoso, que también suele suceder, pero principalmente de una forma verbal, las mujeres saben punzar y agredir verbalmente muy fuerte, más allá de la física. Acá entras como hombre cuando te citan y te das cuenta que llegas y eres el ogro, eres el malo y te linchan. Ahí es a defender a las mujeres, sin saber nada. Donde los hombres también sufren de violencia intrafamiliar, entonces sí se requiere un instituto del hombre. Sí, aquí nos llegan muchos hombres maltratados y en este momento se favorece a la mujer. De hecho, el Centro de Justicia contra la Violencia a la Mujer del Estado de Jalisco, los organismos van muy enfocados a la defensa, pero sin embargo hay un principio constitucional que es rector, que es supremacía, que es la igualdad. El hombre y la mujer serán iguales ante la ley. Pareciera un mal surgido en la vuelta del nuevo milenio. En el turbulento inicio del siglo XXI se comenzó a señalar lo que a veces también se identifica como un síndrome. Aunque siendo una propuesta aún novedosa, esta idea continúa sujeta a debate. Lo cierto es que, síndrome o no, la alienación parental sí representa una transgresión a los derechos de la infancia y significa una jugada sucia en el proceso de divorcio. Además, el impacto emocional sufrido por los niños que se vuelven huérfanos de padres vivos tras la separación sí está considerado en la clasificación internacional de enfermedades. De ahí que se busque integrar la figura de alienación parental en la legislación de todo el país, pues todavía persisten estados como Jalisco, donde aún se busca que se contemple en la ley. Cuando un matrimonio ha dado el paso de disolver su unión legalmente, surge todo un difícil y espinoso camino de decisiones donde la más delicada recae en el porvenir de los menores. Se debe determinar con quién van a vivir y establecer un régimen de convivencia. Este proceso representa uno de los puntos más complicados en el divorcio, pues si los padres no llegan a un acuerdo pacífico, la situación suele aflorar hostil y una violencia emocional que afecta a todos los involucrados, padres y desde luego pues a los niños. El asunto de la convivencia es uno de los mayores obstáculos para que todo se lleve en paz. En muchos casos, y sobre todo de personas que pueden estar mal psicológicamente, porque una persona que esté bien no lo va a hacer, meten a los niños al pleito de papás. Unos los utilizan como rehenes y otros como arma de guerra, un instrumento de guerra. Y es cuando pasa esto. En base a esto, un juez determina por medio de una sentencia interlocutoria que la custodia de la menor de edad debe de continuar al lado del papá. Porque el secretario, sabiendo que yo le estoy mostrando que tengo la custodia, no podía llevársela. Y ni siquiera traía orden para llevársela. O sea, se los llevó a la fuerza, dando instrucciones a la policía que no podía dar instrucciones. O sea, el abogado de ella daba instrucciones, sácalo, muévelo. Llegó mi abogado a defenderme y no lo dejaron entrar a la casa cuando es un derecho que tengo yo de tener un abogado presente. Lo detuvieron, la policía daba instrucciones. O sea, la violación flagrante en todos los sentidos por corrupción. La señora, ya notificada de que no tenía la custodia, promueve un juicio. Y en ese juicio le omite al juez información y no le dice que ya había una sentencia interlocutoria notificada hacia ella que no le concedía la custodia, que se la concedía al papá.
Y no nada más no le notificó eso, le hizo ver al juez presuntivamente que ella tenía bajo su custodia a la menor. Y el juez dice, si está bajo tu custodia, que continúe. Pues se fueron por la línea chueca y cometieron corrupción. Lo bueno es que yo tenía a Guillermo y pues la ley, aunque parezca que no, puedes hacer mucha corrupción, pero al final del camino, ya en el proceso federal o más arriba, la ley cuando comete chuecuras, a final de cuentas, tardada y con mucho sufrimiento, puedes lograr que la ley se aplique. Llevan a cabo la diligencia de emplazamiento y requerimiento, porque también lo condenaron al pago de alimentos. Y bueno, el señor Valle dice, un momento, aquí yo tengo la custodia por una sentencia interlocutoria que tiene más fuerza que un auto, porque esa sentencia se dictó en base a pruebas. Y no obstante que les muestra la sentencia donde se les concede la custodia, el secretario del juzgado, abusando de su autoridad, lo priva de la custodia. Es increíble, está increíble. O sea, me di cuenta que la corrupción es fuera de serie. O sea, te das cuenta que no. Lo que hizo ese secretario y ese juez, pues es no tener moral, no le importan los niños, no le importa nada. O sea, se rebasaron todas las líneas por intereses económicos. Tenemos una ley orgánica del Poder Judicial que se presta a la corrupción. Nace el Consejo del Poder Judicial, nace en la época del primer gobernador de oposición, Alberto Cárdenas, y nace de una manera, podríamos decir que ingenua y con muy buena fe. En los casos de divorcio, en los que hay menores de edad como parte de la familia, hay una responsabilidad que debería ser crucial por parte de las defensas y los abogados, que deben buscar siempre la seguridad física y mental de los pequeños, pues son las primeras víctimas que padecen los estragos de un pleito entre los padres. Por ello es que la responsabilidad de los jueces es crítica, ya que hay situaciones particularmente complicadas donde las decisiones del sistema de justicia son vitales. Todo esto debe el juez determinarlo atendiendo primero el interés superior de la niñez, es decir, con quién va a estar mejor cuidado, con quién va a tener mejor desarrollo, mejor atención, el menor de edad. Bueno, así las cosas, se promovió un juicio de divorcio, se promovió también la custodia provisional de la menor y ofreció el señor Valle medios de prueba de donde se desprendían que la menor corría riesgo con la mamá porque tenía ataques de violencia y ataques de violencia severos. Muchas mujeres toman a sus hijos adolescentes como su mejor amiga. Entonces empiezan a querer sembrar odio, rencor, como querer crear una alianza. Así como van las mujeres y hablan mal del marido con las amigas, algunas mujeres lo toman con las hijas y empiezan a decirle, me hace esto, me hace lo otro, me hace aquello, me hace esto. A la del medio. Entonces, ¿qué pasa? Que la niña va generando un odio a los hombres, un odio a su papá, un odio a eso. Entonces va generando un daño permanente en los niños. Entonces, ahorita la más afectada es la de en medio, es la más afectada y está en un proceso de psiquiatra y de psicólogo. Esta situación es muy grave porque están pasando por alto lo más importante, que son los derechos de la menor. Es decir, en base a esos derechos, el Estado debe de garantizarle un sano desarrollo. O sea, no son objetos, son personas y personas vulnerables por la edad. Bueno, nosotros entramos como abogados en ese momento y nos inconformamos de la privación de la custodia del señor Alejandro Valle por medio de un juicio de garantías, un amparo indirecto. Inmediatamente, al observar todas las pruebas, el juez de distrito, es un juez federal el que conoce del asunto de amparo, dice, momento, otorga una suspensión del acto reclamado, diciendo que el señor Valle continúe ejerciendo la custodia mientras se resuelve. Fue en el segundo familiar de Tlajomulco, pero cuando hubo este proceso, nosotros pusimos a queja en la judicatura de la denuncia y los removieron, derivado de esta situación. Al secretario y al juez. Y lo mandaron, ahora están en Zapotlanejo, creo. Vamos pensando que el derecho es un derecho privilegiado de menores de edad,
Oye, ¿qué quiere decir esto? Que está por encima del derecho y de las necesidades de los papás. Aquí los dos papás pueden querer mucho a su hija, pero alguno tendrá actos que pongan en peligro su sano desarrollo, y entonces está por encima el derecho de la menor, y el juez tiene que ver para que se garantice su sano desarrollo, su salud psíquica, su salud física. Cuando ya removieron al juez irregular, pues ya se pudo llevar un proceso más limpio. Aparte, cuando ya ellos vieron que había quejas en la judicatura y denuncias penales y eso, pues ya los jueces ponen más atención a que el comportamiento sea correcto. Y así como hay jueces muy corruptos como ellos, también hay jueces muy buenos. Sigue vivo y en curso el debate entre la comunidad científica sobre si la alienación parental debe o no considerarse como un conjunto de síntomas, lo que ha llevado a clasificarlo como algo parecido a un síndrome o a un trastorno. Aún no se llega a un consenso al respecto, pero lo que sí se ha establecido a nivel global por parte de organismos como la Organización Mundial de la Salud, quienes ya han aceptado que independientemente de su calificación clínica, la alienación parental sí debe ser vista como una especie de maltrato infantil. Por ello es que entidades federativas en México como Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Durango o Yucatán, entre otros, ya lo contemplan como un concepto en su legislación, pero en Jalisco el proceso ha sido más difícil y lento de lo que se hubiese esperado. El interés superior de la infancia es el concepto con el que se ha determinado la responsabilidad del Estado para proporcionar la atención a niñas y niños. Por ello, la importancia de corroborar hechos, tomar decisiones con alto profesionalismo, presentar pruebas, pues va de por medio el futuro de los menores. Sin embargo, en muchos casos la ley se inclina hacia las necesidades de los padres. Un pleito legal es costoso y en el proceso los adultos pueden perder la perspectiva de lo que realmente importa. Hay que saber solicitar y defender que se respete. Porque de repente existen omisiones intencionales o desapercibidas por una autoridad, no intencionales, y los abogados tenemos que estar velando porque se respeten. Y no nada más los abogados, se le tiene que dar vista a la Procuraduría de Defensa de los Derechos de los Niños, de protección. El daño y la ley, la verdad es que México no contempla tanto el daño. Debería de estar mucho más penado el daño que cometen los padres al sembrar odio y rencor contra el otro padre. Debería de estar muy penado. Si supieran el daño que les causan, protegen mucho a los niños de que no les den un golpe, que es tremendo y horrible, pero creo que es muchísimo más el daño que le causas a un niño con ese tema de sembrar odio y rencor que cualquier daño que le pudieras causar a un niño. Y la ley debería de ser más estricta contra las personas que cometen ese delito. Debe tener un buen abogado especialista en la materia que haga valer esos derechos. Lamentablemente, también se transgrede el precepto constitucional del artículo 17, que dice que la justicia debe ser pronta y expedita, y no lo es. ¿Por qué? Porque ha superado los conflictos sociales a los juzgados y a su personal. ¿De qué tan costoso le ha salido? Es fuera de serie de costoso. Usted puede, pero porque usted es empresario, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pensará de la gente que no puede? En este país, yo creo que la gente que no tiene recursos no tiene acceso a la justicia. Esa es la realidad. Influye el recurso económico y de una forma muy práctica y sencilla, para no meternos en cuestiones de suspicacias. Simplemente cuando tienes que pagar peritos, tienes que pagar copias certificadas, edictos, diligencias, cosas que se tienen que son necesarias para un juicio, avalúos, etcétera. Y si el justiciable, la persona, no tiene los recursos necesarios, en muchas ocasiones pierde su derecho a demostrar que tiene la razón por no tener esos recursos económicos. La progresión y los avances que se han conseguido en materia jurídica y legal, tanto en México como en el mundo, permiten que hoy en día todos los sectores sociales tengan acceso a herramientas que ayuden a lograr un juicio justo. La máxima responsabilidad en estos temas que llegan a los tribunales queda en manos de los jueces, de ahí la importancia de detectar quién sí está trabajando por proteger el bienestar de los menores.
El juzgador debe de hacer todo lo que esté a su alcance para de manera expedita proteger los derechos de los niños. Que los niños tienen derecho a estar bajo la custodia de sus papás y que cuando uno no puede estar bajo la custodia de ambos padres, tiene derecho a convivir con el otro para que no pierda sus vínculos. ¿Usted sigue teniendo fe en la justicia? Híjole, creo que si llegas a instancias muy altas, la justicia siempre se va a aplicar. Federal. Sí, yo creo que llegando a las instancias, pero es muy tardada, es muy complicada, es muy maniobrable por abogados suecos de que pues meten peritajes suecos, hacen muchas cosas, pero creo que ya en niveles más altos la justicia tarde o que temprano llega. Dice la ley que tienen 3 días para contestarte, para contestarte un escrito, para pronunciarse al respecto. Y pasan a veces hasta 6 meses. El juzgado les da términos para que pueda hacerlos y presentarlos, simplemente las pruebas de ADN, etcétera, edictos. Hay algunas cosas que el Estado las puede costear, sin embargo es tardadísimo, ¿no? Por ejemplo, hacer ahorita cualquier trámite en el Instituto de Ciencias Forenses con los peritos pueden tardar días o meses. Hay sanciones ya para quien a un hijo menor de edad le inculca o le siembra odio, rechazo, rencor, olvido. Ya hay sanciones para quien no deja, habiendo una resolución judicial, convivir a un padre con su hijo como se pactó. Ya hay consecuencias, que es la privación de la custodia. Quien no va a convivir con el hijo, consecuencia, privación de la convivencia. Pues ya existen herramientas. Avanzan con lentitud los intentos por reformar el Código Penal en Jalisco para que la alienación parental sea tipificada como delito. Hasta ahora solo ha quedado como una exposición de motivos, pero colegios de abogacía como COEFAM consideran una necesidad social realizar una reforma profunda a los códigos civiles y penales a fin de que aborde a la alienación como una suerte de maltrato infantil. Por lo pronto, Jalisco presenta un déficit de jueces de lo familiar con más de 3,000 expedientes por año. Muchos vicios en el manejo y urgencia de jueces y magistrados de carrera. Para llegar a la justicia sin recursos en México es... ¿Y usted qué tan cansado está de todo esto? Yo tengo... ¿También va a terapia? También tomo terapia. Yo exigí terapia para ella, para mí, para mis hijos, en juzgado. Yo tengo yendo a terapia puntualmente ya desde septiembre del año pasado. La violencia aún continúa por parte de ella hacia mí, entonces a veces me genera el estrés de los gritos, los insultos, las cosas, entonces, pero ya ha ido sanando poco, pues muy cansado, es muy desgastante. Está el juez en un tribunal, 2 secretarios ejecutores, un secretario conciliador y un secretario de acuerdos. Y cada juzgado trae un promedio de 3,000 asuntos por año, más los acumulados. Entonces, para 5 personas es insuficiente. Hay tribunales que si ahorita yo solicito una fecha para una audiencia, podría ser, por ejemplo, la escucha de menores, que es obligada, se van a 2 meses, porque su agenda no lo permite. Esos son vicios y es buscar, lo llamaríamos técnicamente una invasión de esferas jurídicas, porque atenta contra el principio de la división de poderes. Pero es una tentación del Poder Ejecutivo históricamente y se reafirma en este periodo de gobierno de someter no solamente al Poder Legislativo, que es el que formula las leyes, sino también al Poder Judicial. El señor Valle ha recobrado el camino perdido, que fue el tiempo que no obstante de que el señor Valle tenía la custodia, fue un tiempo que se le privó de convivir con su hija ilegalmente. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No les importó? Pisotearon los derechos de la menor y ni siquiera la dejaron ver al padre. Pocos son los estados que están tomando la alienación parental no como un síndrome, como lo llama la OMS, sino como un verdadero problema de maltrato infantil, además. Urge que en Jalisco los colegios de abogados, los legisladores se pongan de acuerdo y se penalice este trato entre hombres y mujeres durante un divorcio. Esto es muy importante, sobre todo por la salud mental, no solo de los menores, sino también del hombre y de la mujer. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.